Hace un par de semanas que finalizó el Campeonato Mundial Rápido y Blitz 2023, que nos dejó partidas realmente fantásticas, como es el caso de la que verán a continuación. Se trata del enfrentamiento entre los grandes maestros Richard Rapport y Alan Pichot. Ahora, lo curioso de esta partida no es tanto la apertura y el mediojuego, que bueno, estuvo bastante interesante, sino sobre todo el final. Así que, por supuesto, los invito a que se queden a ver toda la partida porque les aseguro que es uno de los finales más extraños que verán en su vida. Con las piezas blancas, en la ronda número 10 del Campeonato Mundial a ritmo rápido, el gran maestro Richard Rapport iniciaba con la jugada G3, mientras que con las negras, el gran maestro Alan Pichot respondía con caballo F6. Rapport decide jugar alfil G2, D5, caballo F3, C5 y enroque. Básicamente las blancas escogen una apertura reti. Pichot simplemente toma espacio aquí por el centro. D3 de Richard Rapport, caballo C6 de Alan Pichot. Y ahora A4. Una jugada algo secundaria en esta línea, pero recuerden que Rapport es un jugador sumamente creativo y tiene preparados estos esquemas. De hecho, le vimos no solo esta apertura, sino también este A4 en varias de sus partidas. Aquí lo más común es jugar C4 transponiendo a una inglesa o incluso E4, ¿no? Buscando líneas más tácticas. Pero bueno, tras la jugada 4, alfil E7 de Pichot, caballo A3, enroque, alfil F4, B6 y E4. Fíjense que las blancas aquí se lanzan aparentemente sacrificando un peón, pero Pichot juega bastante tranquilo, alfil B7 desarrollando la pieza. ¿Por qué no se come el peón Alan Pichot? Bueno, simplemente porque tras D por E4, el peón de E4 no debe ser capturado o vendría caballo E5 y fíjense que el alfil de G2 es un verdadero monstruo. Tras la jugada alfil B7, E5 por parte de Richard Rapport, caballo D7 y torre E1. Esto se ha convertido, por supuesto, en un ataque indio de rey, famoso porque las blancas se van a lanzar con todo por el flanco de rey, mientras que las negras buscarán hacer lo mismo por el flanco de dama y reaccionar en el centro. A6 por parte de Alan Pichot, H4 de Rapport, B5, A por B y caballo por B5. Pichot de hecho decide sacrificar aquí un peón con tal de buscar ataque y reaccionar por el flanco de dama. Aquí el gran maestro argentino juega dama B6 atacando al caballo y Richard Rapport juega caballo C3, planteando allí una mini celada, ¿no? Podríamos decir. Aquí fíjense que se puede defender el peón con C4, ¿no? Tras torre por, dama por y torre de 8, de momento las blancas tienen un peón, pero las negras tienen cierto contrajuego en el centro. En cambio, tras la jugada caballo C3, las blancas tientan a las negras para que recuperen el peón de B2, que es lo que hace Pichot. Dama por B2, que en esta posición es un error, pues le permite un truco táctico a las blancas. Lo correcto en este momento era torre por A1 y tras dama por torre A8. Y bueno, por el peón las negras tienen la compensación de quedarse con la columna abierta y bueno, la dama también bastante activa tocando en B2. En cambio, tras dama por B2, Richard Rapport juega caballo por D5, un bonito golpe táctico aquí que, bueno, quizá dejó algo desconcertado a Alan Pichot. El argentino juega torre por A1, fíjense que, bueno, no se debe capturar el caballo o vendría torre B1 y el alfil en B7 está en el aire. Tras una jugada como dama por B1, pues las negras pierden porque pierden demasiado material. Y si por ejemplo dama A3, pues viene torre por B7 y la posición blanca es fantástica con esa torre en séptima. En lugar de eso, tras torre por A1, viene dama por A1 y básicamente las negras están forzadas a cambiar las damas y meterse en un final con peón de menos. Dama por A1, caballo por E7, esta es la clave de la combinación, el jaque intermedio en E7, caballo torre por A1, torre A8, torre por y alfil por A8. Una decisión bastante correcta aquí por parte de Pichot, ¿no? Meterse en un final de piezas menores porque aquí es más difícil que las blancas puedan imponer el peón de más. Rapport decide jugar H5 para ganar espacio y Pichot juega alfil D5. Una imprecisión, era mejor caballo D5 amenazando el alfil de F4 y buscando doblar peones. Tras alfil D2 viene caballo E7 y bueno, ahora las blancas son las que tienen que buscar qué van a hacer para tratar de imponer el peón de más. Tras la jugada alfil D5, Richard Rapport juega C4 atacando el alfil, restringiéndole allí la movilidad. Alfil C6 de Alan Pichot, G4 por parte de Rapport, H6 y ahora rey H2, imprecisión de Rapport. Quizá era un poquito mejor ir a la casilla F1 para entrar con el rey por este lado, ¿no? Por el centro. En cambio, tras rey H2, rey F8 por parte de Pichot, que también se equivoca, ¿no? Era quizá mejor alfil A4 para venir a C2 y presionar el peón de D3.
Tras rey F8, rey G3 por parte de Rapport, rey E8 de Pichot, alfil H3, alfil A4, D4, alfil C2, alfil F1 y alfil E4. Ambos jugadores empiezan a marear con sus piezas, pero como les digo aquí, aunque las blancas tienen peón de más, todavía es complicado. Pero ojo que no hemos llegado todavía al final, el final extraño que les dije. Al caballo D2 por parte de Richard Rapport, alfil C2 de Pichot, D por C5, caballo C6, alfil E3 y caballo D por E5. Pichot se las arregla allí para, bueno, continuar con el peón de menos, pero en una posición en donde los peones están doblados y no es fácil que avancen. F4 por parte de Rapport, caballo D3, caballo E4, caballo de B4, caballo D6 jaque, rey E7, alfil G2, alfil D3, perdón, alfil D2, F6, G5 y ahora alfil E2. Un error aquí de Alan Pichot. Era mejor F por G5. La idea es que tras peón por, H por y alfil por jaque, viene rey D7. Y el tema es que las negras tratan de no dejarle este peón libre a las blancas, el peón de H, porque más adelante les podría costar una pieza. En vez de eso, tras alfil E2, Rapport juega rey H4, intenta entrar con el rey, y rey D7. De nuevo era mejor el cambio con la idea que les dije, no dejar el peón pasado a las blancas. Tras rey D7, G por H6, G por H6 y F5. Buena jugada de Richard Rapport. La idea es sacrificar o recuperar simplemente el peón, ¿no? Se puede cambiar o sacrificar, pero la idea es capturar el peón de H6. E por F5 por parte de Pichot, alfil por H6 de Richard Rapport, que ahora tiene un peón libre en H, caballo D3, caballo por F5, fíjense que de hecho las blancas hasta se comen el otro peón, de momento tienen dos peones de más, caballo de E5 y alfil F4. Técnicamente aquí las blancas están ganadas gracias al peón libre de H. Alfil por C4 por parte de Pichot, H6 de Richard Rapport y ahora rey E6. Un error grave de Pichot, pero bueno, hay que tomar en cuenta que ya ambos jugadores están apurados de tiempo. Lo más correcto aquí para defender será caballo G6 jaque y tras rey G3, alfil D3, ¿no? Manteniendo de momento el caballo controlando la coronación. Tras rey E6, alfil H3 de Richard Rapport buscando los descubiertos, alfil D3, era mejor de nuevo caballo G6, caballo D6 jaque a la descubierta, rey D5 y alfil E3. Un error aquí de Rapport que por supuesto busca defender su peón de C5, que parece muy importante para defender el caballo. Sin embargo, era mejor alfil por E5 y tras caballo por, alfil F5. El tema es que el final está ganado, ya que tras alfil por, caballo por y caballo G6 viene rey G4. El rey negro puede comerse el peón de C5, pero tras H7, fíjense que el rey va para H5, G6, G7 y el caballo no va a poder defender la coronación. Las blancas ganarán aquí. En cambio, tras la jugada alfil E3, Pichot juega caballo E7, rey G3, caballo G8, alfil G2 jaque, rey E6, caballo E4 y caballo por H6. Como les dije, el peón libre en H podía costarle una pieza a las negras, pero Pichot aquí lo hace correctamente, ya que el peón amenaza avanzar y va a ser imparable. Alfil por H6 de Richard Rapport, rey D5 de Pichot, caballo por F6 y rey por C5. Y llegamos al final que les estaba comentando. No sé si alguna vez ustedes habrán visto un final solo de piezas menores. En este caso, Alan Pichot tiene caballo y alfil, mientras que Richard Rapport tiene pareja de alfiles y caballo. Técnicamente las blancas deben ganar, pero en realidad es muy difícil, ¿no? Las blancas tienen que tener cuidado de no cambiar alguna de sus piezas porque si quedan dos piezas contra uno, ahora sí, prácticamente ese final sería tablas. Las blancas deciden jugar alfil F8. Fíjense que Rapport apenas tiene 36 segundos. Pichot tiene más de un minuto y juega rey D4, alfil G7, rey C5, rey F4 y caballo G6 jaque, ¿no? De momento, la idea de Pichot, por supuesto, es intentar mantenerse lejos allí de las redes de mate y, como les dije, cambiar al menos una de las piezas. Rey E3 por parte de Rapport, caballo H4 de Pichot, que bueno, busca cambiar los alfiles, pero alfil F8. Como les dije aquí, si rey por D3, viene caballo por G2 y según la máquina esto es igualdad plena, porque, bueno, simplemente es una pieza de menos, pero va a ser difícil que el caballo se atrape, ¿no? Podría haber un plan de la blanca de atrapar el caballo, pero es complicado aquí. Por eso Rapport evita los cambios, obviamente quiere mantener su pareja de alfiles, rey C4 de Alan Pichot, alfil D5, rey C3, caballo E4 jaque y rey C2.
Fíjense cómo el rey justo a tiempo defiende el alfil, ¿no? Las blancas no lo pueden capturar. Caballo C5 aquí por parte de Rapport, alfil H7 de Alan Pichot y rey F2. Ojo, algo que se me olvidó comentarles. Vamos un momentico atrás. En el momento en que se juega rey por C5, estamos en la jugada número 52. Quiere decir que de aquí en adelante, si no hay movimiento de peón, porque bueno, no lo hay ya que ya no hay peones en la posición, ni captura de pieza, la posición será tablas o la partida será tablas en la jugada 102, ¿no? Así que ojo con eso, ya en este momento en donde estamos, tras rey F2, vamos en la jugada 61. Rey C3 por parte de Alan Pichot, alfil G7 jaque de Richard Rapport, rey B4, caballo E4, caballo F5, alfil F8 jaque, rey B5 y alfil F7. Fíjense cómo aquí Richard Rapport comienza a tender una pequeña trampa, ¿no? Y es que el alfil en H7 está quedando encerrado. Alan Pichot confiado en que tiene aquí más tiempo que su rival, posiblemente juega un poco rápido y juega rey C6. Un error garrafal porque ahora sí las negras cayeron en la trampa. Aquí lo correcto era caballo D4 y todavía las negras tienen oportunidades de empatar, ¿no? Es muy difícil ganar aquí con blancas. Por ejemplo, si jaque en C3, rey B6, jaque y rey A5, ¿no? Pero en cambio, tras rey C6, por supuesto, Richard Rapport jugó caballo G5. Y fíjense que el alfil en H7 está atrapado. Y ya 3 piezas contra una es muy difícil. Aquí Pichot decide jugar caballo D6, alfil por D6 de Richard Rapport y alfil F5. Por supuesto, aquí no funciona ni rey por D6, ya que viene caballo por H7 y es conocido que con caballo y alfil, por supuesto, se puede dar mate. Y tampoco funciona aquí alfil G6, ya que tras alfil por G6 es lo mismo, el rey se come el alfil, pero esto va a ser mate de caballo y alfil. Por eso tras alfil F5, pues Richard Rapport juega alfil F4 y ahora sí la cosa cambia. Ya 3 piezas contra 1 es perdedor completamente para las negras. De hecho aquí Rapport juega bastante rápido, porque tras rey C5 viene rey E3. La clave es que a las negras apenas le ha quedado un alfil de casillas blancas, por lo que sencillamente el rey se va a ir por las casillas negras y va a empezar a acorralar al otro monarca. Rey C6, rey D4, alfil G4, alfil D5, rey B5 y alfil D6. Y aquí se ve la fuerza de la pareja de alfiles, ¿no? Por eso es que Rapport quería mantener estas piezas, porque sabe que el mate es muy fácil con ellos. Rey B6, caballo F7, alfil D7, caballo E5, alfil F5, caballo C4 jaque, rey B5, alfil D6, alfil G6 y caballo D6. Ya en esta posición el rey negro está quedando totalmente encerrado, ¿no? Tras rey A5 viene alfil C6, rey A6 y rey C3. Ahora es solo colocar las piezas en posición de mate. Pichot no puede hacer otra cosa que rey A5, caballo C4, rey A6, rey B4. El rey se queda completamente ahogado, por lo que las negras solo deben mover el alfil. Y tras caballo D6, Alan Pichot decide abandonar porque está mate en el próximo movimiento, ya sea con alfil B7 o con alfil B5. Bien amigos, ¿qué les pareció? Les comenté que era un final bastante raro, ¿no? Ahora, les pregunto, ¿será que en esta posición las negras debieron haber probado quizá a Richard Rapport para ver si podían dar el mate de alfil y caballo? Yo particularmente aquí hubiese jugado rey por alfil, ¿no? Y tras caballo por, pues esperar a ver si mi rival me daba el mate de alfil y caballo, porque es que, pues en esta posición, como les dije, ya 3 piezas contra 1 es muy perdedor para las negras. Pero bueno, ¿a ustedes qué les pareció la partida? Si les gustó, por supuesto, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita. Además de dejarme en los comentarios si alguna vez habían visto un final parecido a este, solo con piezas menores. La verdad que yo nunca lo había visto y si vi alguno similar, siempre habían sido tablas. Así que bastante interesante. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.